todo empezó a crecer de tal manera, hermanos, que dice la Escritura que todos los que estaban ahí fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero observen lo importante que se menciona en este pasaje. Dice que había gente de todos los lugares del mundo, del mundo conocido, de los vastos dominios del Imperio Romano. Gloria al Señor, déjame leer algo, a ver si lo encuentro aquí. Dice que había gente de muchas lenguas. Dice que había gentes. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Observen, y dice que había partos, medos, elamitas, ¿sí? Y los que estaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Habían cretenses y árabes, etcétera. Un día voy a predicar sobre todas estos lugares. Lo que es importante, hermanos, que eran todos los vastos dominios del Imperio Romano. Recordemos que para entonces Roma era la nación más poderosa de entonces y había subyugado a todos esos pueblos. De tal manera que precisamente Judea y Jerusalén y todas esas regiones eran nada más y nada menos que son como protectorados. Es decir, habían quedado bajo la sombra y dominio, hermanos, y control del Imperio Romano. Pero esa gente cuando se congregó en Jerusalén, hermanos, ¿por qué se habían congregado? Porque ellos habían de participar en el día de la acción de gracia, en el día del Yom Kippur, que se le menciona, el día del Yom Kippur, y dice que Pentecostés significa 50 días. Así que todos los judíos, hermanos, que estaban dispersos a lo largo de todo el Imperio Romano, se habían reunido, hermanos, a Jerusalén para estar en el día de la Pascua, y muchos de ellos 50 días después había otra festividad, que era el día de Pentecostés. Entonces, precisamente, ellos habían permanecido tanto tiempo allí. ¿Sí? Quiero yo mostrarles, hermanos, un mapa de todo el dominio, el contorno de lo que es los dominios de Voltea la cámara. Sí, les voy a voltear la cámara para que ustedes puedan ver de lo que eran los dominios del Imperio Romano. Ahí está, hermanos, ahí está. En ese recuadro, a ver, sacar un poquito más. En ese recuadro que ustedes están viendo, hermanos, todo eso era lo comprendido por Roma. Ustedes ven ahí Capadocia, Ponto, Frigia, Asia, Macedonia. Y Macedonia está arriba, lado izquierdo, hermanos. Ustedes pueden ver que el Imperio Romano estaba abajo, al sur del mar Egeo, al norte del Mediterráneo, y comprendía toda esa vasta región. Cuando se menciona Macedonia, que está arriba, ustedes pueden ver claramente que posteriormente Pablo va a conquistar esas regiones. El apóstol Pablo, hermanos, eso es la entrada a Europa. De tal manera que después de Macedonia, hermanos, ahí es lo que es la entrada a Europa por medio de Grecia. Ya. Entonces ustedes acaban de ver el mapa. Entonces, eso va a ser los dominios de Roma. Pero entonces, cuando Roma empieza a crecer, el cristianismo empieza a crecer, eso es lo que va a impactar a todas las regiones. De tal manera, hermanos, que cuando toda la gente que estaba en Jerusalén sale a sus destinos de origen, entonces llevan consigo el Evangelio. Y bueno, empieza a haber una gran explosión de la palabra del Señor a todos los vastos regiones de la Roma imperial, lo del Señor. Ahora, en el libro de los Hechos aparecen, hermanos, 12 iglesias que surgieron principalmente, primero fue en Asia Menor, lo del Señor, y luego surgió en Macedonia, la parte que les había dicho. Todas las partes que son de Asia Menor fue lo que antes de Pablo, lo que ya sabía los primeros cristianos que se habían evangelizado. Y ya posteriormente el apóstol Pablo, lo que es la parte de Oceanía, la parte de Macedonia, son las iglesias que Pablo va a levantar, como por ejemplo Corintio, Tesalónica, Efesios y otras regiones más. Gloria al Señor. Es lo que comprende la parte de Macedonia. Gloria al Señor. Esas 12 iglesias, hermanos, que se mencionan en el libro de los Hechos, es precisamente, hermanos, el modelo de lo que Dios estaba haciendo para la iglesia que nos había de llegar hasta hoy. Dice, hermanos,
hermanos, que cada una de las iglesias tiene sus peculiaridades. Cada una de las iglesias, hermanos, nos hablan de un modelo de lo que Dios estaba haciendo una iglesia. De tal manera que el conjunto de todas estas iglesias nos está mostrando lo que es la iglesia universal, la iglesia de Cristo, gloria al Señor. Por ejemplo, la iglesia de Tesalonicenses tenía algunos rasgos específicos, hermanos, que eso van a contribuir, hermanos, a la totalidad de lo que era la iglesia universal. Así como la iglesia de los Gálatas. Y también hay deficiencias en algunas iglesias. Por ejemplo, la iglesia de los Gálatas era una iglesia con muchos pecados, hermanos. Pero en cambio, la iglesia de Filipenses era una iglesia muy pobre, pero muy amorosa. Y así sucesivamente. Entonces, esas cosas, hermanos, nos están reflejando lo que es el modelo de la iglesia universal. En cada iglesia hay pruebas, hay conflictos y circunstancias diferentes que lo hacen únicas. Pero hermanos, finalmente Cristo estaba edificando esa iglesia. Iba quitando, hermanos, lo que no convenía a esas iglesias e iba añadiendo cosas mejores. Gloria al Señor. Amén. Ahora, el libro de los Hechos comienza precisamente donde termina los 4 evangelios. Los 4 evangelios nos hablaban, de hermanos, del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Pero el libro de los Hechos nos están hablando de la obra, hermanos, del Espíritu Santo, la iglesia, ¿sí? Los Hechos marcan, también, hermanos, recuerden que los Hechos marcan el periodo de transición entre la iglesia del Nuevo Testamento, que poco a poco se iba librando de las costumbres, ¿sí?, de la ortodoxia de la ley judía. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Recuerden que los primeros cristianos eran judíos, eran convertidos al judaísmo. O sea, ellos eran judíos, pero los judíos llevaban consigo mismo muchas tradiciones heredadas de la ley mosaica. De tal manera que cuando los gentiles o los no judíos que se convertían al cristianismo, los judíos que ya eran cristianos querían forzar a los gentiles a hacerse como ellos. Es decir, que ellos sí conservaran las tradiciones, es decir, que los gentiles conservaran las tradiciones, sí, heredados por la ley mosaica. Es como, por ejemplo, hermanos, sí, si a mí me dicen, sí, digamos que si yo voy a Europa, a Francia, y quieren que yo conserve las tradiciones de Francia, cuando yo no las conozco. Entonces llegó el momento, hermanos, que se empezaron a librar estas costumbres. Y los mismos judíos forzaban a los gentiles a que ellos se hicieran como los judíos. Eso se le llamó judaizar. Pero ustedes pueden recordar que ahí en Hechos capítulo 10, hermanos, vemos, hermanos, el pasaje de Pedro con Cornelio, donde Dios le muestra, hermanos, un sueño a Pedro, hermanos, de una serie de animales que él veía que bajaban del cielo, de cuadrúpedos, hermanos, de reptiles y de aves. Lo que estaba mostrando que ellos, hermanos, eran los pueblos gentiles y que ahora ellos Dios los estaba invitando, hermanos, a que formaran parte del evangelio del cristianismo, ¿sí?, de la nueva fe. Gloria al Señor. Y eso, hermanos, vino a traer mayor fuerza cuando en Hechos capítulo 15, versículo 9, ¿sí?, es cuando el apóstol Pedro se levanta. Hubo una reunión en Jerusalén, se le llamó el Concilio de Jerusalén. Es decir, donde confluyeron muchos principales, hermanos, doctores, hermanos, del conocimiento de las Escrituras, gente muy especializada, para que ellos pudieran determinar si los gentiles tenían que judaizarse. Entonces Pedro, tomando la experiencia de la casa de Cornelio y en el concilio de Jerusalén, les dice, hermanos, que el evangelio no solamente había sido reservada a los judíos, sino que también ahora a los gentiles. Por eso, hermanos, Pedro, aunque era judío, tenía ciertos prejuicios. Pedro, aunque era judío, tenía ciertos prejuicios sobre los gentiles. Y lo que quería Pedro, hermanos, cuando él recibió la revelación del Espíritu Santo, de que los judíos también puedan ser parte integrante del Evangelio,
de la sana fe, hermanos, entonces Él les aclaró la luz a los mismos judíos y les dijo que el Evangelio también era para los gentiles y que no era necesario judaizarlos, convertirlos a las costumbres y a las creencias de los judíos. Entonces, ahí estaba, hermanos, los apóstoles que eran judíos que habían estado con Jesucristo. Entonces todos, hermanos, convinieron que el Evangelio también era ahora predicado a los gentiles. Y precisamente ¿por qué? Porque los judíos a lo largo de toda la historia, hermanos, desde su nacimiento, desde el tiempo de Moisés, el Evangelio fue dado para ellos, pero ellos lo despreciaron. Todo lo que es el Antiguo Testamento, hermanos, vemos que los profetas sí, habían dicho que el Mesías había de venir. Y cuando Jesucristo vino, hermanos, los judíos no le creyeron. Antes bien, lo mataron, lo crucificaron. Hermanos, lo colgaron en un madero y lo rechazaron. Entonces, hermanos, dijo Dios, hermanos, que entonces el Evangelio no solamente iba a ser ahora para los judíos, sino también para los gentiles. Amén, eso fue lo que pasó. Así que Hechos, hermanos, nos habla de precisamente de transición. Nos habla, hermanos, de que poco a poco, hermanos, los gentiles tenían que librarse de las costumbres y de la ortodoxia, de las costumbres de los judíos. Gloria al Señor. Así que, hermanos, esto empezó, hermanos, el Evangelio se empezó a difundir por todos lados. Amén. Ahora, habíamos mencionado acerca de la iglesia en Jerusalén. Sí, Jacobo, hermanos, que era de los principales dentro de los 12 apóstoles. Jacobo Jacobo era hermano de Juan. Jacobo o Santiago, que se les llamó también, Jacobo o Santiago, se les conoce, recuerdan que eran hermanos juntamente con Juan. Y se les conoció a ambos como hijos del trueno. Hijos del trueno, hermanos, porque él tenía un carácter muy fuerte. Él hacía honor al nombre que se le había puesto. Además, recuerden que ellos dos eran hijos de Zebedeo. ¿Qué pasa con él, hermanos? Bueno, él era como el pastor de la iglesia, por ejemplo. Ahí en Jerusalén, en ese mismo lugar, es donde Jesucristo había predicado muchas veces. Y cuando él iba a morir, él les dijo que no se fueran. Observen la promesa que se había dicho Jesucristo. Que no se fueran de Jerusalén hasta que esperaran la venida del Mesías. De tal manera que ahí se cumplió esa profecía, se cumplió ahí en Hechos capítulo 2, donde todos estaban ahí, hermanos, unidos, y de momento vino sobre el Espíritu Santo en ellos y empezó, hermanos, a hablar todos en lenguas. Entonces ahí fue cuando, hermanos, había muchos de muchas regiones del mundo. Todos eran judíos, todos profesaban el cristianismo, pero cuando ellos se fueron, hermanos, a los vastos dominios del Imperio Romano. De tal manera, hermanos, que ellos empezaron a llevar el Evangelio a todos los rincones. En ese entonces era un Evangelio muy incipiente. Era un Evangelio que iniciaba. Recordemos que para entonces, ¿sí? Era el caso, hermanos, vemos el caso ahí el primero que murió de Esteban. Esteban fue el primero que murió. Y a los pocos años, hermanos, dice la Escritura, como vieron la muerte de Esteban, que era uno de los que servían en la iglesia, empezó la persecución de los cristianos. Al grado, hermanos, que cuando a muerte de Esteban, mucha gente empezó a huir. Muchos judíos cristianos, que fueron los que se fueron a la diáspora y se quedaron ahí. Entonces, hermanos, podemos ver que ahí, hermanos, en Hechos capítulo 12, donde se muestra que todos se fueron. Gloria al Señor. Tanto fue la persecución que la iglesia empezó a crecer. La gente empezó a crecer ahí. Gloria al Señor. Y con todo ello, la fe cristiana, en lugar de menguar, empezó a ganar más adeptos y más fieles. Entre más se le perseguía, más fieles empezaban a caminar con el Señor. Y bueno, dice la Escritura, hermanos, creo que está en Hechos capítulo 1, Hechos 1, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, y hasta es 1:8 creo que es. Dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo. Esta fue la palabra que Jesucristo les dijo a los apóstoles. Mas recibiréis la virtud o el poder, en otras traducciones dice así. Mas recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, observen, hermanos, los lugares, en Judea,
en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, primeramente habían estado en Jerusalén. En Jerusalén había iniciado el Evangelio. Pero ahora, hermanos, la primera provincia a donde el Evangelio se iba a extender iba a ser en Samaria, ¿sí? Ahora, ¿qué era Samaria? ¿Sí? Samaria, hermanos, era un lugar que distanciaba de Jerusalén a 70 kilómetros de distancia. Esto es, hermanos, como nosotros pensar que estamos como de aquí a Puebla, más o menos. O un poquito más lejos está Pachuca. Perdón, como de aquí a Toluca, perdón, como de aquí a Toluca. Está más lejos Pachuca. Digamos que de aquí a Toluca son como 70, 80 kilómetros. Así que ahí estaba Samaria, ¿sí? Al norte de Jerusalén. Estos, hermanos, a unos 70 kilómetros al este, ¿sí? Es decir, hermanos, hacia el norte. Observen, hermanos, que entonces Jerusalén estaba aquí, hermanos, y Samaria era el primer poblado más cercano de Jerusalén. Y la palabra se empezaba a cumplir. Decía, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, ahora. Así que también, hermanos, ustedes recuerdan que era un paso necesario, hermanos, para pasar entre Judea y Galilea. Es decir, entre Judea y Galilea estaba Samaria. Y ustedes recuerdan, hermanos, esa ocasión de Jesucristo, cuando después de una tarde, creo que se menciona ahí en Juan capítulo 4, en Juan capítulo 4, versículo 3, vamos a verlo. Es muy importante, hermanos, detallar esto. Juan capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice, desde el primero, dice, de manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó a Judea y fue otra vez a Galilea. O sea, Judea y Galilea, es decir, estaba Judea y Galilea. Judea está acá y Galilea está acá. Pero en medio, hermano, estaba Samaria, a 70 kilómetros. ¿Sí? Entonces, hermanos, era necesario para llegar, hermanos, de un extremo a otro, tenían que pasar necesariamente por Samaria. Entre Judea y Samaria estaba Galilea, entre Judea y Galilea estaba Samaria, de tal manera que tenía que pasar necesariamente por Samaria. Esta ciudad, hermanos, estaba construida sobre un monte, un monte donde se cuidaba mucho de las invasiones de los enemigos. Era una parte alta, ¿sí?, de lo normal. Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? Vamos a hablar, hermanos, de la iglesia de Samaria ahora. Ya hablamos de la iglesia de Jerusalén, donde se inició el Evangelio, donde Jesucristo estuvo. Ahora vamos a hablar acerca de Samaria. Hermanos, Samaria, hermanos, era una región a 70 kilómetros de distancia de Jerusalén. Pero ahí, hermanos, confluían las caravanas, ¿sí?, de tránsito desde Judea a Galilea. Y los samaritanos eran gente mestiza, es decir, tanto en la sangre como en la religión. Cuando hablamos de mestizos, es decir, ellos en un comienzo habían sido judíos, pero se mezclaron con pueblos de esa región. Entonces, hermanos, los judíos, ellos habían determinado que solamente eran judíos los auténticos, los que no tenían mezcla con otros pueblos. De tal manera que los samaritanos habían caído en ese error. Se habían mezclado con otros pueblos y ellos habían absorbido las religiones y las costumbres de aquellos pueblos. De tal manera que ahora los judíos originales los tenían como gente de segunda. ¿Sí? Se habían mezclado con otros pueblos vecinos, hermanos, y habían adoptado sus creencias, sus costumbres, sus religiones. De tal manera, hermanos, que ellos habían decaído en la fe del Evangelio, del Señor. En otras palabras, habían ciertamente abandonado en muchas cosas la ley mosaica y habían adoptado otras creencias y otras costumbres. De tal manera que cuando Jesucristo vino, hermanos, ellos no se enteraron y creían, hermanos, en la venida del Mesías, y aunque ya era la persona de Jesucristo, ellos no le creyeron. Así que ellos, hermanos, no sabían que el Mesías ya había venido. Antes bien, estaban esperando la venida del Mesías. Gloria al Señor. Ahora, ¿usted recuerda aquel pasaje de la mujer samaritana? ¿Sí? Cuando esta mujer dice que sale
que Jesucristo estaba en el pozo de Jacob. Todo eso lo pueden ver claramente en Juan capítulo 4. Todo eso lo pueden ver, hermanos, cuando Jesucristo, después de caminar, de evangelizar toda la mañana y tarde, llega al pozo de Jacob por la tarde y sale una mujer samaritana al pozo. Dice que era ya muy tarde, cuando las labores de la casa son en la mañana. Entonces esta mujer sale por la tarde. ¿Por qué? Porque no quería ser vista. Porque era una mujer que tenía mala fama, mal testimonio por el pueblo. Todo el mundo hablaba de esta gente, lo del Señor. Entonces, cuando pasó que esta mujer, Jesucristo ya la estaba esperando, ¿sí? Y dice, hermanos, que esta mujer había vivido con 5 personas, con 5 hombres, y con el que vivía tampoco era su marido. De tal manera que era una mujer que tenía mala reputación. Cuando Jesucristo le dice, 5 maridos has tenido, y el que tienes no es tu marido, Jesucristo le dijo la verdad de lo que era ella. Bueno, finalmente, hermanos, Cristo la evangelizó. Cristo le ministró el plan de salvación. Pero finalmente los samaritanos no eran gente original, no eran gente propiamente judía, era gente mezclada con otros pueblos, hermanos, y que habían adoptado otras costumbres. Por eso los mismos judíos despreciaban o lo tenían como en menos a los mismos samaritanos. Y cuando se referían a los samaritanos, hermanos, decía, él es un samaritano, hermano, con un término despectivo, gloria al Señor. Ahora, en Juan capítulo 4, versículo 20, hay un dato importante que se menciona. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. ¿En dónde? En Samaria, en Gerizim, que se llama. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Cuando habla de Gerizim o de ese monte, recordemos, hermanos, que en la diáspora, ahí en el 400 años antes de Cristo, hermanos, en tiempo de Nabucodonosor, 450 años en tiempo de Nabucodonosor, hermanos, el pueblo de Israel fue dividido en tiempo de David. Y lo que está diciendo, hermanos, que el pueblo de Israel, hermanos, fueron tomados 10 tribus, hermanos, y conquistadas por el imperio asirio. Entonces ellos se fueron, hermanos, dejaron Jerusalén, y se fueron ahí, hermanos. En cambio, de los 12 tribus, 10 se fueron y 2 se quedaron ahí. La de Judá se quedó aquí y alguna porción la de Benjamín. Entonces aquí se está refiriendo que los 10 pueblos, hermanos, los 10 tribus que se fueron a Israel, ellos habían adorado en ese entonces el monte que estaba allá. Por eso es que la mujer dice, nosotros adoramos. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. ¿En dónde? En Gerizim. Porque era, hermanos, donde Moisés les había dicho que fueran allá. Que fueran allá en aquella región a adorar. Pero luego, hermanos, ellos se fueron. Pero después, hermanos, los 2 pueblos que se quedaron ahí estaban adorando en Jerusalén. Por eso dice, nuestros padres adoraron en este monte, hermanos, o en Gerizim, y vosotros que decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Bueno, no voy a entrar a estos detalles. Lo que es importante, hermanos, es que dice la Escritura que esta mujer fue evangelizada, fue convertida por el mismo Jesucristo. Ahora, vemos, hermanos, que esta mujer se rehúsa para recibir el Evangelio. Ella era una samaritana. Hermanos, en otras palabras, era mitad judía y mitad gentil. O más bien, era una judía, era una judía mezclada con un gentil. Ahora, en Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6, dice, a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, le está diciendo, hermanos, a los 12 apóstoles, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis. Observen, hermanos. ¿Por qué Jesucristo había dicho esto, hermanos? Porque en el tiempo de Jesucristo, el Evangelio solamente había sido dado para los judíos. Por eso digo, no vayan ahorita, no vayan. ¿Sí? Nada más vayan, el Evangelio ha sido dado únicamente para los judíos. Pero a causa, hermanos, de que ellos lo rechazaron, entonces, al parecer, eso cambió. Eso fue lo que cambió. Ahora, en Lucas, capítulo 9, versículo 52, dice, y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron a una ciudad de los samaritanos para prevenirles, mas no les recibieron porque era su traza de ir a Jerusalén. Bueno, primeramente, hermanos, Jesucristo les había dicho, no vayan.
hermanos, con los gentiles. El evangelio ha sido revelado únicamente para los judíos. Pero después, como ellos lo rechazaron, sí, Jesús les avisó, no vayan a Samaria, sino que ahora a los judíos. Pero luego, hermanos, que lo rechazaron, entonces, no solamente, hermanos, ahora vayan a Samaria a evangelizar, le está diciendo. Y Lucas, ahí 9:52 dice, y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de samaritanos para prevenir, hablar de Cristo Jesús. Ahora, en Hechos capítulo 1, vemos ahora, capítulo 1, versículo 8. Dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta el último de la tierra. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos, entonces? Amada iglesia, estamos viendo que ahora el evangelio ya era aceptable también ahora a los gentiles. En un comienzo no. Jesucristo dijo que no. Pero ahora, hermanos, como los judíos lo rechazaron, el evangelio ahora era para los gentiles. ¿Sí? Ahora, ¿qué vemos aquí? Bueno, que Jesucristo miraba con compasión que los gentiles se iban a perder. Y dijo, entonces lleven ahora el evangelio a ellos también. En el capítulo de Mateo, capítulo 10, versículo 6, dice, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son esas ovejas perdidas? Pues, hermanos, los 10 pueblos que fueron tomados por Asiria, que se fueron al norte. Lo del Señor. Hermanos, ustedes recuerdan cuando fue la división del reino, después de que Salomón, hermanos, le dio el reino a su hijo Roboam. Pero Roboam, hermanos, no obedeció la ley de Dios. Y lo que hicieron, hermanos, es que Jeroboam le dividió el reino. ¿Sí? 10 partes fueron dados por Jeroboam y 2 fueron dados por Roboam. ¿Sí? Entonces, dos pueblos, 2 tribus se quedó Roboam y 10 tribus se quedó Jeroboam. Entonces, esas 10 tribus, hermanos, son las tribus perdidas de Israel. Son las tribus que se fueron al norte. Entonces, ahora le estaba diciendo aquí, mas ir antes a las ovejas, o a las 10 tribus de la casa de Israel. ¿Sí? Ellos establecieron, hermanos, ellos para que ya no regresaran a Jerusalén, hermanos, a buscar de Dios, lo que hizo, hermanos, Jeroboam, es que allá mismo, hermanos, cuando fueron tomadas las 10 tribus, allá mismo, hermanos, dijo, para que no regresen a Israel, acá voy a hacer mis ídolos, acá voy a hacer mis altares, acá voy a hacer mi lugar, que es Samaria. Entonces Samaria fue la capital de las 10 tribus. Hermanos, entonces eso desagradó mucho a Dios, porque entonces el mismo rey, hermanos, que era siervo de Salomón, hermanos, se rebeló contra Salomón y le dividió el reino a su hijo. Entonces, hermanos, las 10 tribus, hermanos, se fueron al norte y establecieron como su capital Samaria. Y ahí, hermanos, rendían alabanza y tributo a dioses paganos. Entonces Dios los castigó y se fueron para allá. Entonces ahora está diciendo, mas id antes a las ovejas perdidas. ¿Por qué perdidas? Porque se habían descarriado, se habían perdido de la promesa del Salvador. Se habían perdido. Entonces fueron, hermanos, y entonces ahora el evangelio era accesible para ellos. Gloria al Señor. Cristo, hermanos, ¿sí? le estaba llevando ahora el nuevo plan de salvación. Amén. La muerte de Esteban, ¿sí?, en Jerusalén, permitió que todos los congregados de ese lugar saliesen, ¿sí?, hermanos, de sus tierras y se establecieron en otros lugares. ¿Sí? Los apóstoles de Jesucristo, mientras ellos sí se habían quedado ahí, pero hermanos, fue como la capital, hermanos, de la fe cristiana. Por eso hoy en nuestros días Jerusalén, hermanos, es el centro de las 3 grandes religiones del mundo: judíos, cristianos y árabes. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, los cristianos que se esparcieron allá, hermanos, dejaron pequeñas células, como las casas, hermanos, donde eran judíos que se habían establecido en ese lugar, pero, hermanos, resulta que en Jerusalén, los ministros de Jerusalén empezaron a salir. Por ejemplo, el caso de Felipe, vamos a hablar. Felipe,
Felipe, hermanos, dice la escritura que él llegó a Samaria, ahí en Hechos capítulo 8. Observen cómo se va dando, hermanos, la expansión del evangelio. Hechos capítulo 8, versículo 4 en adelante. Dice, mas los que fueron esparcidos, esto es, que salieron de Jerusalén, iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe era un evangelista. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Es decir, primeramente salieron, hermanos, la iglesia, ¿sí? Y luego, hermanos, Jesucristo les había dicho que se quedaran a los apóstoles ahí. Y luego, hermanos, ellos empezaron a ver que habían pequeñas células y ellos iban, hermanos, los ministros iban y evangelizaban. Felipe era un evangelizador, no era un pastor, no era un apóstol, era un evangelizador. Y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Hermano, una de las características de los evangelistas, hermanos, es que tienen el don de milagros. Aquí está diciendo, sanaba enfermos, hablaba con poder, hermanos. Quizás no son muy intelectuales, pero son muy elocuentes. Y tienen corazón para hablarle a la gente. De tal manera que se menciona aquí que en ese caso Felipe era uno de ellos, que les empezó a hablar. De tal manera que en Samaria, Felipe dejó un reducto de gente que conoció de Cristo. Y poco a poco, hermanos, esa gente, hermanos, fue más o menos impulsada después, hermanos, porque ustedes recuerdan que ahí mismo había un mago llamado Simón. Sí, que cuando vio, hermanos, bueno, después de que, como hubo un gran avivamiento en Felipe, hermanos, Felipe les dio aviso a la iglesia de Jerusalén y dijo, hermanos, hay una nueva iglesia que acabo o mucha gente que acabo de evangelizar, necesito ayuda. Palabras más, palabras menos. Entonces se lo dijeron a la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Jerusalén mandó a a Pedro y a Juan, hermanos, a Samaria, para que ellos empezaran a evangelizar ahí. Ahí en Samaria precisamente se da el caso de que había un tal Simón, un mago llamado Simón, que lo que quería, hermanos, que vieron las obras milagrosas que Dios estaba haciendo ahí a través de Pedro y de Juan, les ofreció dinero para que él también tuviera esos poderes. Pero hermanos, dice la escritura que Dios reprendió eso, después él se convirtió. Pero entonces vemos también que la obra de Cristo Jesús empezaba a germinar, empezaba a crecer. La obra de Cristo Jesús empezaba a dar frutos. El avivamiento que había en Samaria empezó por obras de Felipe. Había un pequeños servicios, hermanos, había unas pequeñas casitas, pero nadie les predicaba. Había unas pequeñas almas de gente que recibía de Cristo, pero hermanos, no había propiamente una iglesia. Cuando Felipe llegó, empezó a evangelizar, entonces se juntó la gente y pidieron ayuda en Jerusalén. Hermanos, y en Jerusalén mandaron a Pedro y a Juan, y Juan empezó a levantar ahí, hermanos, juntamente. Después, hermanos, de todo esto, vemos, hermanos, la tempestad, hermanos, que hubo una oposición ahí, pero después vemos, hermanos, la obra de Pablo, el apóstol Pablo, hermanos, que en ese entonces ya se había convertido al evangelio. Eso, hermanos, ¿en qué versículo estamos viendo todo esto? Bueno, precisamente en el libro de Hechos, vamos a verlo. Hechos capítulo 9, versículo 31. A veces, hermanos, es difícil que les pueda yo decir tantas citas, porque si no se alarga más el servicio. Pero observen aquí, dice, las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria. Ahí está la iglesia de Samaria. ¿Sí? Y eran edificadas andando en el temor del Señor y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Ahora, en el capítulo 15, ahí mismo de Hechos, capítulo 15, versículo 3, ahora dice, ellos pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Entonces, vemos, hermanos, que poco a poco, hermanos, ya la iglesia se había establecido en Samaria y la iglesia empezaba a crecer y a dar frutos. Gloria al Señor. Después, hermanos, vemos el caso del apóstol Saulo, de Pablo, hermanos, que para entonces él ya se había convertido, hermanos, pero él todavía no estaba. En su camino a Damasco, él fue convertido ahí, eso lo vamos a mencionar más tarde. Pero en el capítulo 9, de ahí de Hechos,
Estamos hablando sobre el libro de los Hechos, hermanos, el crecimiento de las iglesias. En el capítulo 9, versículo 31, la Escritura dice: las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Bueno, eso es, hermanos, lo que podemos decir de la iglesia de Samaria. Es el primer brinco a otras iglesias. Después, hermanos, de acuerdo a la historia, hermanos, que va narrando Lucas, que es el autor de Hechos, ¿sí? Nos presenta ahora la iglesia de Damasco. ¿Sí? Vamos a ver esta. Esta ciudad de Damasco es una ciudad enclavada en una zona muy fértil, donde había muchos sembradíos, ¿sí? Rodeada, hermanos, también por muchos montes. De tal manera era como por decir, había montes de un lado, de otro lado, digamos que era algo así, hermanos, como un llano, ¿sí? Un lugar, como un altiplano, ¿sí? Gloria del Señor, ¿sí? Que colindaba con el desierto de Arabia, ¿sí? Damasco, hermanos, hoy es la capital de Siria, ¿sí? Hoy es la capital de Siria y siempre ha sido un lugar comercial, ¿sí? Y muy religioso por su ubicación. Era un paso, hermanos, en caravanas comercial, ¿sí? De los que iban al norte con los que iban al sur, ¿sí? Ahí mismo usted recuerda, hermanos, que fue la conversión del apóstol Pablo, ahí en Damasco. Cuando él iba de camino, hermanos, cuando él ya tenía las órdenes de los principales sacerdotes, hermanos, de los fariseos y del gobierno de la iglesia judía para apresar a los cristianos. Observen, hermanos, que aún el mismo Pablo fungió como enemigo del evangelio en un primer momento. En Hechos capítulo 9, vamos a verlo, en el versículo del 1 al 4, ¿sí? Vamos a ver aquí la situación de Pablo. Dice: y Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al principio de los sacerdotes. Creo que aquí está hablando, a ver, en el capítulo, ¿sí? En el capítulo 8, no, en el 9. En el 9, hermanos, vemos que Pablo dice que él respiraba amenazas de muerte. Quienes conocían a Pablo salían corriendo, los cristianos, porque sabían que Pablo era un acérrimo enemigo. Pablo, hermano, era enemigo del evangelio, enemigo de Cristo Jesús. Dice, y demandó de él, ¿sí? Dice, y Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, estos eran los judíos cristianizados, vino al príncipe de los sacerdotes y demandando de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajesen preso a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, estamos hablando de la iglesia de Damasco, súbitamente le acercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Observen algo, hermanos, aquí importante. Pablo era enemigo del evangelio, por un lado, hermanos, y él tenía cartas de las autoridades judías. Es decir, tenía la libertad para ir a Damasco, porque sabía que ahí habían iglesias, y él tomaba a las gentes, hermanos, y los apresaban, y luego, hermanos, los tenían la facilidad o de encerrarlos o de matarlos. Pero sin embargo, hermanos, Pablo era el archienemigo de los cristianos. Así que Damasco es un lugar sumamente importante para el apóstol Pablo en su conversión, ¿sí? Y gloria al Señor. Pero aquí ahora en Hechos 9, versículo 22, vemos un dato importante. Dice: empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Después de su conversión, vemos a Pablo, hermanos, empezar a predicar con gran ahínco, con gran fuerza. Y la gente no le creía. Porque, hermanos, ¿cómo es que primeramente Pablo era enemigo de los cristianos y ahora se vuelve su defensor y hasta predicador de la palabra del Señor? Pablo pensaba, hermanos, que él estaba haciendo bien, apresando a los judíos, pero estaba bien mal, estaba errando en el error. Pablo, hermanos, dice la textura: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? En otras palabras,
Hermanos, Pablo pensaba que estaba persiguiendo a los cristianos, pero en verdad Pablo estaba persiguiendo a los mismos, al mismo Cristo Jesús. Dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué estaba diciendo ahí, hermanos? Que lo que Pablo estaba haciendo era contra sí mismo. Se estaba acarreando maldición. De tal manera que el apóstol Pablo estaba creyendo, él creía que estaba haciendo lo correcto, pero estaba haciendo lo incorrecto y acarreándose maldición. A partir de entonces, hermanos, la vida de Pablo cambió. No fue la misma, hermanos. Hermanos, Pablo empezó a predicar con gran fuerza. Y el primer lugar donde predicó fue en Damasco. Entonces, hermanos, empezó Pablo a trabajar ahí, a levantar una nueva obra, a empezar a hablar acerca de Cristo, ¿sí? Este fue el primer lugar donde Pablo visitó y empezó a predicar. Pero entonces, hermanos, ya se dice, hermanos, que para entonces ya existía una pequeña comunidad de cristianos en ese lugar, ¿sí? Pues se menciona ahí en el capítulo 9, en el versículo 2, que es antes de su conversión. Dice, y demandando de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algún hombre o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Quiere decir, hermanos, que ahí en Damasco ya había un pequeño grupo de cristianos. Y Pablo iba por ellos para matarlos. Pero, hermanos, en su conversión, Pablo fue a esa iglesia y empezó a predicar el evangelio. Entonces, ese contraste que vemos ahora, ¿sí? Así que ahí se empezó a levantar la primera obra. Ahora, y luego dice que en el versículo 9:10 dice, había entonces un discípulo en Damasco. ¿Un discípulo de quién? De Cristo Jesús, llamado Ananías. Es decir, él residía ahí. Él era originario de ahí, de Damasco, el cual el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Ananías? ¿Cuál es su participación de Ananías? Es que Ananías es quien tomó a Pablo, porque recuerden que él quedó ciego por la luz que le resplandeció del cielo. En otras palabras, en una metáfora, hermanos, estaba diciendo que él era ciego antes de su conversión. Hermanos, estaba ciego en su mente. Hermanos, es una muestra que estaba ciego en su mente porque no podía discernir ni aclarar la visión que él había recibido. Entonces, después, Ananías, como estaba ciego, lo tomó. Él era originario de Damasco. Lo tomó después y se lo llevó a los apóstoles de Jerusalén. Y les dijo, ahora es un hombre de Dios. Entonces Pablo, hermanos, empezó a contristar. En esos tiempos, Pablo, hermanos, no hizo nada. Empezó únicamente a recibir muchas revelaciones, a recibir de Dios. Y luego esas revelaciones que él recibió, él se las hizo saber a los apóstoles de Jerusalén, que estaban allá. Entonces ellos contrastaron si lo que Pablo había recibido de Dios, hermanos, lo que él estaba exponiendo en sus mensajes, era de Dios o no. Entonces eso lo pudo contrastar, hermanos, con los 12 apóstoles que estaban ahí en Jerusalén. Entonces dijeron, sí, cierto, está bien lo que el apóstol Pablo. Así que, hermanos, Pablo en lugar de atacar a las iglesias, se empezó a convertir. Hermanos, se convirtió a Cristo Jesús y empezó ahora a darle impulso más al desarrollo, hermanos, de la fe cristiana. Así que en el Nuevo Testamento, todas las referencias de la iglesia de Damasco tienen siempre relación con el apóstol Pablo. Y después, hermanos, ya no hay mucho que se pueda decir. Así que Pablo, hermanos, contribuyó. Mientras Pedro estaba evangelizando en Samaria, ya Pablo estaba empezando a trabajar en Damasco. Gloria del Señor. Amén. ¿Qué vemos ahora? Vamos por la cuarta iglesia. ¿Qué horas son, hermanos? No, yo creo que ya con esto. Nos quedamos en la iglesia de Cesarea. Gloria del Señor. Pero si ustedes observan, quiero hacer una síntesis de todo esto. Vemos el crecimiento de la iglesia, el desarrollo. Poco a poco, hermanos, la iglesia va creciendo. Los historiadores han dicho que ningún periodo de la historia de la humanidad, hermanos, fue tan productivo como el primer siglo de Cristo. Y esto fue gracias a las obras misioneras de los apóstoles. Así que, hermanos, la iglesia empezó en Jerusalén. Cristo Jesús había administrado, los 4 evangelios nos hablan de la presencia de Jesucristo aquí en la tierra, el Hijo de Dios. Él vino, hermanos, a formar la iglesia.
Pero hermanos, él entrenó, a eso vino, él entrenó. Él dio primeramente, hermanos, lo que él hizo es que primeramente él hizo milagros, tuvo un trabajo de campo y después les empezó a enseñar. Así que hermanos, estaba lo teórico y lo práctico conjuntado. Después cuando Jesucristo se fue, dice que no los iba a dejar en la orfandad. Mandó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, empezó a mover a los apóstoles para que la iglesia empezara a crecer. A lo largo de los 28 capítulos de Hechos, estamos viendo, hermanos, cómo cada iglesia empieza a crecer, a crecer, a crecer. Hermanos, primeramente Jesucristo había puesto los cimientos, pero el Espíritu Santo ahora iba a mover a los apóstoles, hermanos, los iba a dotar de capacidad, los iba a dotar, hermanos, de inteligencia espiritual, hermanos, de doctrina, para que ellos iban a expandir el Evangelio. De tal manera, me voy a adelantar un poquito, que hasta en el 315, 320, ¿sí? El emperador romano, ¿sí? El emperador romano, ¿cómo se llama? El emperador romano decretó, ahorita se los digo, el emperador romano decretó una ley que, ¿sí? Dando la libertad a los cristianos y que el cristianismo se convertiría en religión oficial del Imperio Romano. Pero poco a poco ustedes pueden, Constantino, el emperador Constantino. Entonces, pero poco a poco, la fe cristiana va permeando cada vez más en todos los rincones del Imperio Romano. De tal manera que Roma, que había conquistado con las fuerzas, con el poder, con la espada, ellos van a ser conquistados con la fe. Ellos van a ser conquistados, hermanos. Es decir, ahora, mentalmente, también los romanos fueron conquistados. Ellos habían conquistado a los griegos, pero los griegos después, hermanos, en la cultura, iban a conquistar a los romanos. Así que Roma, que imperaba, que era la nación poderosa, fuerte, con un músculo fuerte, hermanos, iba a ser conquistado por los griegos a través de la cultura y por la fe, ¿sí? A través del cristianismo. Gloria al Señor. Es solamente, hermanos, es unos comienzos del desarrollo de la iglesia, del cristianismo. Gloria al Señor. Bueno, hemos visto 3 puntos: la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Damasco y también la iglesia de Samaria. Hemos estado hablando de estas 3 iglesias. Posteriormente, la otra semana vamos a empezar a hablar sobre la iglesia de Cesarea, ¿sí? Hasta llegar a las 12 iglesias. Saludos y bendiciones. Dios les bendiga. Amados hermanos, solamente les pido de favor que si pueden, hermanos, compartir estos mensajes en sus redes, con sus amigos, con sus familiares, háganos. Y a su vez también les pido de favor, inviten a la familia. Inviten a la familia, hermanos, júntense todos a través de estos dispositivos para que todos puedan escuchar la palabra del Señor. Para mí es una gran bendición, hermanos, saludarles. Hermanos, por favor, hermanos, compartan estos mensajes a través, hermanos, de estos medios a sus familiares, a su tío, a su primo, a sus hermanos, a sus hijos, a sus papás, a sus amigos. La gente necesita saber de Cristo. La gente necesita conocer de Dios. Hermanos, estamos cruzando una pandemia. En cada casa, hermanos, ha habido o muertes o desempleos. Estamos en una situación muy difícil. Hermanos, les invito a que tengamos momentos del Señor. Les invito a tener, hermanos, a que ustedes abran su Biblia en casa. Hermanos, ahora que no hay trabajo, dediquémonos, aprovechemos el tiempo para buscar de Cristo. Aprovechemos el tiempo para tener comunión con nuestros seres amigos. No tiene caso que nos estemos ya peleando en la familia. No tiene caso, hermanos, que veamos diferencias entre los hermanos. Estamos en un tiempo de pandemia. Estamos siendo amenazados, hermanos, ¿sí? Con la muerte, con la escasez, con desempleo. Hermanos, si nosotros no nos allegamos a Dios, ¿cómo podemos salir de esta situación? Hermanos, les invito a tener comunión los unos con los otros. Les invito, hermanos, a tener comunión también con la palabra del Señor.
Hermanos, tengo 30 años predicándoles de Cristo, hermanos, y no me he cansado. Mientras Dios me dé fuerzas, hermanos, quiero que ustedes escuchen los mensajes. Yo le he predicado a mi familia, le he predicado a mis tías, le he predicado a mis hermanos, hermanos, porque quiero que ustedes reciban lo que a mí Dios me ha dado. Soy muy feliz, hermanos. Quizás no tengo mucho dinero, pero hermanos, tengo la palabra del Señor y lo que tengo te lo doy. Les amo en Cristo. Amada iglesia, amados hermanos de la iglesia Nuevo Pacto, familiares de mi sangre, hermanos que estoy viendo aquí, hermanos, les mando saludos y bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén.